Hay momentos en la historia en los que el poder se vuelve silencioso y la traición comienza a tomar forma sin hacer ruido. Esta noche nos acercamos a la figura de Julio César, un hombre que ascendió entre alianzas frágiles y decisiones calculadas, hasta quedar rodeado de intrigas que cambiarían el destino de Roma. A lo largo de este recorrido, exploraremos los hilos ocultos que condujeron a su asesinato, los gestos apenas perceptibles y las tensiones que se acumulaban en la sombra. Si te apetece acompañar este momento, puedes dejar en los comentarios desde dónde escuchas y a qué hora la noche te ha traído hasta aquí. Y si estos relatos encuentran su lugar contigo, puedes apoyarlo con un like o suscribiéndote. Sin prisa, somos Relatos de Medianoche. Ahora, deja que el murmullo lejano de Roma nos envuelva y volvamos a un día en el que, entre columnas de mármol, la historia estaba a punto de cambiar. Roma, en el siglo I antes de nuestra era, era algo que el mundo no había visto antes con tanta claridad. Una ciudad que había crecido desde una aldea de pastores sobre las orillas del Tíber hasta convertirse en el centro gravitacional de un imperio que se extendía desde las costas atlánticas de Hispania hasta las orillas del Éufrates. Sus calles, trazadas sin un plan maestro, serpentaban entre templos de mármol y bloques de apartamentos de ladrillo, entre mercados ruidosos durante el día y callejones silenciosos de noche. La ciudad dormía poco. Incluso en las horas más oscuras, los carros de transporte atravesaban sus arterias principales, pues las ordenanzas municipales prohibían el tráfico rodado durante el día para evitar el caos. Desde el ruido de las ruedas sobre el adoquinado de piedra era el sonido nocturno de Roma, constante, grave, repetido como un pulso lento. Sobre las 7 colinas, los palacios de los patricios contemplaban desde sus terrazas una ciudad que aún no sabía que estaba llegando al final de algo. La República, esa forma de gobierno que los romanos consideraban casi sagrada, llevaba ya casi 5 siglos funcionando y, sin embargo, en los años en que Julio César comenzó su carrera, algo en esa maquinaria antigua había empezado a crujir. El Mediterráneo era, en aquel tiempo, un lago romano. Sus costas, conquistadas una a lo largo de generaciones, alimentaban a Roma con granos de Sicilia y Egipto, con aceite de Grecia y Hispania, con esclavos de todos los confines del mundo conocido. Roma no era solo una ciudad, era una idea, una promesa de orden, una estructura que sus propios ciudadanos mantenían con una mezcla de orgullo y tensión. Pero las estructuras más antiguas son también las más frágiles cuando las presiones cambian. Y las presiones sobre la República Romana, en el siglo I, antes de la Era Común, eran enormes. Para entender lo que ocurrió con Julio César, es necesario detenerse a observar la estructura política que lo rodeaba, esa intrincada red de instituciones, costumbres y equilibrios que los romanos llamaban la res publica, la cosa pública, el asunto de todos. El corazón visible del sistema era el Senado, 300 miembros, en origen, aunque ese número había fluctuado a lo largo de los siglos. Los senadores eran, en su mayoría, hombres de familias antiguas, de patricios, cuyos apellidos se repetían en las listas de magistrados, generación tras generación. Estaban también los plebeyos, que habían ascendido hasta ese estamento a través del ejercicio de las magistraturas, siguiendo ese camino de honores que los romanos llamaban el cursus honorum. El cursus honorum era, en esencia, una escalera. Cada peldaño tenía un nombre.
cuestor, edil, pretor, cónsul. Para acceder al peldaño siguiente, era necesario haber ocupado el anterior, y las leyes fijaban edades mínimas para cada cargo. Era un sistema pensado para que el poder se acumulara lentamente, para que ningún hombre pudiera ascender demasiado rápido, para que la experiencia precediera siempre a la autoridad. En la cima de esa escalera estaban los cónsules, 2 cada año, elegidos por los comicios, investidos con el imperium, el poder supremo sobre los ejércitos y los asuntos civiles. Pero 2 cónsules, simultáneamente, ejerciendo el mismo poder. Esa dualidad era deliberada. Ninguno podía actuar sin el consentimiento, o, al menos, la inacción del otro. El veto de un cónsul sobre las decisiones del otro se llamaba intercesio, y era uno de los pilares del sistema. Junto a los cónsules existían otras magistraturas, cada una con funciones precisas. Los pretores administraban justicia. Los censores controlaban las listas de ciudadanos y la moral pública. Los cuestores gestionaban las finanzas. Los ediles supervisaban los mercados, los juegos públicos y el mantenimiento de los edificios. Y luego estaban los tribunos de la plebe, magistrados cuya persona era sagrada e inviolable, dotados del poder de veto sobre casi cualquier acción del gobierno, y guardianes en teoría de los intereses de los ciudadanos comunes. Por encima de todos estos mecanismos ordinarios, existía una válvula de emergencia, la dictadura. En tiempos de crisis severa, el Senado podía nombrar a un dictador con poderes absolutos, pero solo por un periodo máximo de 6 meses. Era una figura pensada para la excepción, para el momento en que la complejidad del sistema ordinario se volviera incompatible con la urgencia de la situación. Este sistema, con todas sus complejidades y sus contrapesos, había funcionado razonablemente bien durante siglos. Había guiado a Roma a través de guerras devastadoras, de crisis internas, de la expansión que la había convertido en potencia mediterránea. Pero los siglos que siguieron a las grandes conquistas del siglo II, antes de la era común, habían generado tensiones que el sistema no había sido diseñado para manejar. La riqueza que llegaba a Roma desde las provincias conquistadas no se distribuía de manera uniforme. Las grandes familias, los optimates, los senadores de antiguo linaje, habían acumulado vastas propiedades agrícolas trabajadas por esclavos, cuyos precios se habían desplomado con la llegada masiva de prisioneros de guerra. Los pequeños agricultores romanos, que habían constituido durante siglos la columna vertebral del ejército y de la sociedad, se encontraban en posición cada vez más precaria, incapaces de competir con las grandes haciendas esclavistas. Muchos de estos hombres, desplazados de sus tierras, se habían trasladado a Roma. La ciudad los absorbía y los alojaba en los barrios populosos del Subura y de las llanuras entre las colinas. Los alimentaba con el trigo gratuito o subvencionado que los políticos más ambiciosos distribuían para ganarse su favor. Eran los proletari, los que no poseían nada, salvo su descendencia, y su peso en la vida política era una realidad que ningún político inteligente podía ignorar. Más allá de la ciudad, los aliados itálicos de Roma ocupaban una posición ambigua. Habían combatido junto a los ejércitos romanos durante generaciones. Habían contribuido con su sangre a las victorias que habían engrandecido la República, pero no eran ciudadanos romanos. No podían votar. No podían acceder a las magistraturas. Compartían las cargas del sistema, pero no sus beneficios plenos. Esta tensión estallaría en la guerra social de finales del siglo II.
obligando a Roma a extender la ciudadanía de manera masiva. Y luego estaban los esclavos, cientos de miles de ellos, tal vez más. Trabajaban en las minas, en los campos, en los talleres, en las casas aristocráticas. Eran cocineros y secretarios, maestros y gladiadores, prostitutas y arquitectos. Su presencia masiva en la economía romana era uno de los factores más poderosos en la desarticulación de la sociedad republicana tradicional. La rebelión de Espartaco, que había sacudido Italia entre el 73 y el 71 antes de la Era Común, era un recuerdo aún fresco en la memoria colectiva cuando César iniciaba su carrera política. Sobre este tejido social complejo y tenso, operaban los políticos romanos, los hombres que buscaban el poder dentro del sistema o, en casos cada vez más frecuentes, buscaban doblar el sistema a su voluntad. Y entre todos ellos, a finales del siglo II y comienzos del primero antes de la Era Común, habían surgido figuras que prefiguraban la crisis que vendría. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, dos nombres que resonaban aún en Roma cuando Julio César era joven, dos hombres cuyas carreras habían demostrado que el sistema de contrapesos republicano podía romperse si un general, con suficientes legiones y suficiente determinación, decidía empujarlo. Mario había sido el gran reformador militar. Hijo de familia humilde, había ascendido hasta el consulado, y luego lo había ocupado 7 veces, algo sin precedentes y contrario al espíritu del sistema. Había reformado el ejército romano, abriendo sus filas a los ciudadanos sin propiedades, atando la lealtad de los soldados a sus generales en lugar de al Estado. Esta reforma, de pragmática y eficaz en términos militares, tenía una consecuencia política de largo alcance. Los ejércitos romanos comenzaron a ser herramienta de sus comandantes, tanto como del Senado. Sila había llevado esa lógica hasta su extremo. 2 veces marchó sobre Roma con sus legiones, algo que ningún romano había hecho jamás antes que él, algo que violaba no solo las leyes escritas, sino el tabú más profundo de la República. El Rubicón, ese pequeño río que marcaba el límite del territorio civil, era la frontera que separaba el poder militar del poder político, y ningún general podía cruzarlo armado sin disolver el fundamento mismo del orden republicano. Sila lo cruzó 2 veces. Sila se convirtió en dictador en el año 82, antes de la Era Común, pero no por los 6 meses que prescribía la tradición. Lo fue indefinidamente, hasta que decidió retirarse. Durante esa dictadura, reorganizó el Estado, reforzó el Senado, intentó estabilizar la República sobre bases conservadoras. Luego, sorprendentemente, renunció. Murió pocos años después, en el 78, dejando un legado ambiguo. Había demostrado que el poder absoluto era alcanzable, pero también había restaurado las instituciones republicanas antes de abandonarlas. Julio César conocía estos precedentes. Los había vivido en parte, pues su familia estaba vinculada al bando de Mario, y siendo joven, había tenido que huir de la proscripción silana. Sabía que el sistema podía romperse. Sabía también que quienes lo habían roto habían pagado precios muy altos, o habían tenido que retirarse sin convertir su poder en algo permanente. Gaius Iulius Caesar nació probablemente en el año 100 antes de la Era Común, en una familia patricia, de antiguo linaje, pero de recursos modestos. Los Iuli se reclamaban descendientes de Eneas y, a través de él, de la diosa Venus. Era el tipo de genealogía que abundaba entre las familias aristocráticas romanas, pero en el caso de los Iuli había algo más concreto.
la conexión política con el bando popular a través de su tío Mario, y la proximidad con el poder que esa conexión implicaba. Su educación fue la de un aristócrata romano. Retórica, filosofía, un profundo conocimiento de la literatura griega y latina. Estudió con los mejores maestros disponibles, incluyendo una estancia en Rodas, bajo la tutela del retórico Apolonio Molón, uno de los más respetados de su tiempo. Allí, perfeccionó el arte de la oratoria, esa herramienta que en Roma era tan poderosa como las legiones para quienes sabían usarla. Pero la retórica no era el único instrumento en la formación de un político romano. Era necesario también cultivar las relaciones, tejer la red de amistades y obligaciones que los romanos llamaban clientela. En Roma, el sistema de patronazgo era omnipresente. Los grandes hombres protegían a los menores. Los menores ofrecían a cambio su apoyo político y su presencia en los momentos necesarios. Un hombre sin clientes era un hombre sin poder, un hombre sin patrones. Al inicio de su carrera, era un hombre sin protección. César construyó su red de clientela con paciencia y con una generosidad que sus críticos consideraban calculada y que sus admiradores veían como natural. Gastó sumas enormes, acumulando deudas que en otro hombre habrían sido ruinosas, en la organización de juegos públicos, en el mantenimiento de un estilo de vida que demostrara, visiblemente, que era un hombre de importancia. En Roma, la apariencia del poder era una parte del poder mismo. Los primeros pasos de César en la carrera política fueron los de cualquier aristócrata romano de su tiempo, pero ejecutados con una atención al detalle y una conciencia de los efectos públicos que lo distinguían de sus contemporáneos. Como cuestor en Hispania, en el año 69, ya mostraba ese rasgo que lo acompañaría toda su vida: la capacidad de actuar con rapidez y decisión cuando el momento lo requería, sin esperar órdenes ni instrucciones que pudieran llegar tarde. Se cuenta que durante esa estancia en Hispania, al contemplar una estatua de Alejandro Magno en un templo, César habría expresado cierta melancolía al comparar la magnitud de las conquistas del macedonio con la modestia de sus propios logros a la misma edad. La anécdota puede ser apócrifa, pero captura algo real sobre la mentalidad del personaje, la conciencia de estar en una carrera, no solo contra sus contemporáneos, sino contra la historia misma. De regreso a Roma, César continuó ascendiendo. Como edil curul, en el año 65, organizó juegos de una magnificencia que dejó a la ciudad sin aliento y a su organizador sin dinero, pero con el reconocimiento público que tanto valía. Los gladiadores, las fieras, las representaciones teatrales, todo fue más grande, más elaborado de lo que Roma había visto en mucho tiempo. La ciudad lo recordaría. En el año 63, César fue elegido Pontifex Maximus, el cargo religioso más alto de Roma, y a pesar de competir contra candidatos de mayor edad y mayor prestigio establecido, fue una victoria sorprendente que demostró su habilidad para movilizar apoyos y su disposición a jugarse el todo por el todo. Se dice que la mañana de la votación, antes de salir de su casa, le dijo a su madre que ese día regresaría como Pontifex Maximus, o no regresaría en absoluto. El cargo de Pontifex Maximus era vitalicio y conllevaba residencia oficial en el corazón del Foro Romano, en la Domus Publica. Era también un símbolo de la posición de César en el corazón de la vida religiosa y, por extensión, política de Roma. En una sociedad donde la religión y la política se entrelazaban de manera inextricable, donde los auspicios podían detener una sesión del Senado y los sacerdotes
eran también hombres de poder político. El control de ese cargo era una palanca de primera magnitud. El sistema político romano del siglo I, antes de la era común, no era una democracia en ningún sentido moderno, pero tampoco era una oligarquía simple. Era algo más complejo y más inestable. Una arena donde diferentes facciones, familias y personajes individuales de gran peso competían por el poder dentro de un marco institucional que cada vez costaba más mantener. En este panorama, los llamados optimates representaban la tendencia conservadora. Senadores de antiguo linaje que querían preservar los privilegios del Senado, limitar el poder de los magistrados populares, mantener el equilibrio tradicional entre las instituciones. No eran un partido en el sentido moderno, no tenían una plataforma escrita ni una estructura organizativa. Eran una tendencia, una orientación política compartida por quienes tenían más que perder con los cambios. Frente a ellos estaban los populares, también una tendencia más que un partido, los que usaban las asambleas populares, los tribunos de la plebe, las leyes de reforma agraria y distribución de tierras como instrumentos para ganar apoyo y poder. No eran necesariamente más virtuosos, ni más comprometidos con el bienestar popular que sus adversarios. En muchos casos, eran aristócratas que habían encontrado en la política popular el camino más conveniente para sus ambiciones personales. César se identificaba con la tradición popular, y no solo por convicción o cálculo político. Su familia tenía vínculos genuinos con esa corriente. Pero más allá de las etiquetas, César era ante todo un pragmático político de extraordinaria habilidad, que capaz de trabajar con cualquiera que pudiera serle útil y de adaptarse a las circunstancias con una flexibilidad que sus enemigos encontraban desconcertante. En torno al año 60 antes de la era común, César forjó con Cneo Pompeyo y Marco Licinio Craso lo que los historiadores posteriores llamarían el primer triunvirato. No era una alianza institucional, no tenía reconocimiento legal, era simplemente un acuerdo entre tres hombres muy poderosos para actuar de manera coordinada y apoyarse mutuamente en sus objetivos respectivos. Pompeyo era en ese momento el militar más famoso de Roma. Sus campañas en el Mediterráneo oriental habían eliminado la piratería que amenazaba las rutas comerciales romanas y habían reorganizado las provincias de Asia Menor con una eficiencia que el Senado reconocía a regañadientes. Era un hombre de enorme prestigio militar, pero de habilidades políticas más limitadas, más cómodo en el campo de batalla que en los pasillos del Senado. Craso era el hombre más rico de Roma. Su fortuna, acumulada a través de especulación inmobiliaria, de negocios de todo tipo y de las proscripciones silanas, era casi incomprensible en su magnitud. Su poder derivaba del dinero y de las redes de deuda y dependencia que el dinero tejía inevitablemente. Sin la gloria militar de Pompeyo, ni la audacia política de César, Craso era sin embargo un componente esencial del triunvirato, porque sin su respaldo financiero, las empresas de los otros dos habrían tenido mucho más difícil financiación. La alianza entre los tres era, desde el principio, una amalgama de intereses distintos y, en algún momento, incompatibles. Pero en aquel año 60, sus intereses coincidían lo suficiente como para hacer el acuerdo mutuamente beneficioso. Pompeyo quería que el Senado ratificara sus actos en el Oriente. Craso quería una revisión favorable de los contratos de publicanos en Asia. Y César quería el consulado para el año 59 y, después,
el mando de una provincia donde pudiera construir una reputación militar y, con ella, más poder. El consulado de César en el año 59 fue una demostración concentrada de su método político. Tenía como colega a Marco Calpurnio Víbulo, un optimate convencido que desde el primer día se opuso sistemáticamente a la agenda de César. Pero las herramientas de obstrucción que el sistema republicano proporcionaba a un cónsul para frenar a su colega tenían sus límites, cuando el otro cónsul estaba decidido a avanzar y contaba con el apoyo de las asambleas populares. La primera gran iniciativa de César como cónsul fue una ley agraria que distribuía tierras públicas en Campania entre veteranos de Pompeyo y ciudadanos sin tierras. Era una medida políticamente sensata que satisfacía una necesidad real y al mismo tiempo fortalecía su alianza con Pompeyo. Cuando Víbulo intentó bloquearla invocando señales celestes desfavorables, un mecanismo religioso que el sistema republicano reconocía como válido para suspender la actividad legislativa, César simplemente ignoró la objeción y pasó la ley de todas formas. Este episodio es ilustrativo de la relación de César con las instituciones. No era un revolucionario en el sentido ideológico. No quería destruir las instituciones republicanas. Las respetaba en la medida en que le eran útiles y las doblegaba o ignoraba cuando se convertían en obstáculos, actuando siempre con una apariencia de legalidad que hacía más difícil la acusación directa. Víbulo, frustrado y superado, optó finalmente por encerrarse en su casa y declarar que todos los días del año eran nefastos para la actividad legislativa, lo que equivalía a negarse a participar en el gobierno. Algunos contemporáneos ironizaban diciendo que ese año no había habido 2 cónsules sino uno, César. Los meses pasaron. Las leyes de César fueron promulgadas una tras otra, y el Senado conservador observaba impotente cómo el equilibrio que habían intentado mantener se desplazaba. Al final de su consulado, César obtuvo lo que más deseaba, el mando proconsular de las provincias de Galia Cisalpina e Iliria, y poco después, también de la Galia Transalpina, por un periodo de 5 años renovable. Era la puerta a las campañas militares que transformarían su carrera y su posición en el mundo romano. Las campañas de César en la Galia entre el año 58 y el 50 antes de la era común son uno de los episodios más extraordinarios de la historia militar antigua. En poco menos de una década, César sometió un territorio vastísimo, habitado por tribus guerreras de tradición combativa, añadiéndolo al dominio romano y transformando fundamentalmente la geografía política del occidente europeo. Pero las campañas galas no eran solo, ni siquiera principalmente, una empresa militar. Eran también, y sobre todo, una empresa política. Cada victoria en el campo de batalla se traducía en riqueza. El botín de ciudades tomadas, los tributos impuestos a las tribus sometidas, los esclavos vendidos en los mercados romanos, y esa riqueza fluía de regreso a Roma en forma de dinero para sus aliados, de créditos para sus deudores, de financiación para sus partidarios políticos, los commentari de Bello Gallico, los diarios de campaña que César redactó y distribuyó en Roma durante esos años. Eran también una obra de propaganda política de primera clase, escritos en una prosa de extraordinaria claridad y precisión. Narraban las campañas en tercera persona, como si César fuera un observador imparcial de sus propias hazañas, lo que daba a los relatos una apariencia de objetividad que los hacía más convincentes. Cada romano que los leía podía seguir las campañas, admirar la organización de las legiones,
asombrarse de la geografía descrita con tanta exactitud. En Roma, mientras tanto, sus aliados mantenían viva su presencia política, oye, sus cartas y mensajeros llegaban constantemente a la ciudad. Sus dineros financiaban candidaturas y compras de influencia. Su nombre se pronunciaba en los tribunales, en el Senado, en los foros donde se reunían los ciudadanos. Aunque físicamente ausente, César estaba más presente que muchos de los hombres que caminaban diariamente por las calles de Roma. Las campañas galas incluyeron algunos de los episodios más dramáticos de la historia militar romana. La batalla de Alesia, en el año 52, donde César sitió a las fuerzas del caudillo Galo Vercingetorix con unas obras de ingeniería de una escala difícilmente comprensible, y donde sus propias legiones tuvieron que combatir simultáneamente contra el ejército sitiado y contra un ejército de socorro que intentaba romper el cerco desde el exterior. Fue la culminación de la resistencia gala y la demostración más espectacular de las capacidades de César como estratega. Pero por cada victoria registrada en los Comentarii, había también deportaciones masivas, esclavizaciones, ejecuciones. La conquista de la Galia costó, según estimaciones antiguas y modernas, cientos de miles de vidas galas. No es un aspecto que los propios textos de César iluminen con mucha luz, pero tampoco es un aspecto que el registro histórico pueda ignorar completamente. Mientras César construía su poder en las Galias, la situación política en Roma evolucionaba de maneras que harían inevitable el conflicto. El primer triunvirato, esa alianza informal entre tres hombres de poder, había mostrado ya sus grietas. En el año 53, Craso murió en la desastrosa batalla de Carras contra los partos, en Mesopotamia, llevándose consigo la mayor parte de su ejército y eliminando el tercer vértice del triángulo. La muerte de Craso simplificó la geometría del poder romano de manera inquietante. Quedaban dos grandes figuras, César y Pompeyo, y entre ellos no había más que el recuerdo de una alianza que sus intereses presentes ya no sostenían de la misma manera. La hija de César, Julia, que se había casado con Pompeyo y que había sido el vínculo más personal entre los dos hombres, había muerto en el año 54 en el parto. Con ella murió también algo en la relación entre su padre y su esposo. Pompeyo se fue acercando progresivamente al Senado conservador. Los optimates, que siempre lo habían mirado con desconfianza por su poder militar, pero que ahora lo necesitaban como contrapeso a César, le ofrecieron la alianza que él, en su posición de gloria establecida y necesidad de reconocimiento, aceptó. En el año 52, fue elegido cónsul único, una figura constitucional extraña que reflejaba la anomalía de los tiempos. El punto de fricción central era el futuro político y legal de César. Al término de su mandato proconsular en las Galias, César dejaría de tener el imperium, el poder que lo protegía de cualquier acción legal por sus actos como gobernante. Sus enemigos en el Senado habían dejado claro que esperaban ese momento para procesarlo. Los cargos que tenían preparados eran reales o potenciales: extralimitación en el mando, actos llevados a cabo durante su consulado del 59 sin el pleno respaldo legal, uso indebido de fondos. César sabía que sin el imperium era vulnerable. La única manera de mantener esa protección era pasar del mando proconsular directamente a una nueva magistratura, al consulado del año 48, sin el intervalo en que quedaría desprotegido. Para ello, necesitaba que el Senado le autorizara presentar su candidatura al consulado in absentia,
sin abandonar su provincia y su mando. Era una petición sin precedentes, claros, aunque César y sus abogados encontraron argumentos para defenderla. El Senado, dominado ahora por sus adversarios y bajo la influencia de Pompeyo, la rechazó. La trampa se cerraba. Si César abandonaba su mando, quedaba expuesto a la justicia de sus enemigos. Si lo mantenía, era un general rebelde. El año 50 antes de la era común fue un año de conversaciones, de propuestas y contrapropuestas, de intentos de negociación que cada vez parecían más difíciles de cerrar. César, desde sus cuarteles de invierno al norte de los Alpes, enviaba propuestas. Estaba dispuesto a deponer su mando, si Pompeyo también lo hacía. Era una oferta razonable en apariencia, pero políticamente inaceptable para los que habían decidido que César debía ser juzgado. En Roma, el tribuno de la plebe Curión, que había pasado al bando de César, realizó maniobras parlamentarias de considerable habilidad para obstruir las resoluciones senatoriales contrarias a su patrón. Cuando en diciembre del año 50 se planteó en el Senado una moción que pedía a los dos generales, César y Pompeyo, que deponusieran simultáneamente sus mandos, la moción pasó con una mayoría abrumadora. Pero los cónsules del año, favorables a los conservadores, se negaron a ejecutarla. En enero del año 49, el Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum y el decreto de emergencia que convocaba a todos los magistrados a defender la República por cualquier medio necesario. Era una declaración de guerra política contra César. Cuando los tribunos favorables a César intentaron poner su veto, les informaron que ya no serían respetados en el ejercicio de sus funciones. Dos de ellos, Marco Antonio y Quinto Casio Longino, huyeron disfrazados de esclavos para reunirse con César. César estaba en Rávena cuando llegaron las noticias. Según los relatos posteriores, pasó las horas previas a su decisión, cenando tranquilamente con sus oficiales, discutiendo de arquitectura, como si el momento no requiriera ninguna urgencia particular. Luego, en las primeras horas de la noche, se dirigió al norte, hacia el río Rubicón. El cruce de ese pequeño río, el 10 o 11 de enero del año 49, fue el acto con el que César eligió la guerra civil sobre la rendición política. No había vuelta atrás desde ese momento. Las legiones que lo seguían hacia Italia lo sabían. El Senado lo sabría muy pronto. Pompeyo, que había dicho que bastaba con golpear el suelo con su pie para que brotaran soldados, descubriría en las semanas siguientes que esa confianza no tenía el fundamento que creía. La guerra civil que siguió fue rápida en sus fases decisivas. Pompeyo y la mayor parte del Senado conservador abandonaron Roma sin resistencia, cruzando hacia Grecia para reunir sus fuerzas. César entró en la ciudad sin derramamiento de sangre. Tomó el tesoro del templo de Saturno, pese a la resistencia del tribuno Cecilio Metelo, y dejó a sus lugartenientes a cargo de Italia, mientras él marchaba hacia Hispania para eliminar las fuerzas pompeyanas del occidente. La campaña de Hispania fue un ejercicio de la estrategia característica de César: movimiento rápido, maniobra envolvente, negociación antes que batalla cuando era posible. En menos de 40 días, las legiones pompeyanas de Hispania se rindieron en Ilerda, sin que hubiera tenido lugar una gran batalla en campo abierto. César las licenció, ofreció amnistía a sus oficiales y regresó a Italia. La batalla decisiva de la guerra civil se libró en Farsalia, en Tesalia, en el año 48. Allí los ejércitos de Pompeyo y de César
se enfrentaron en el choque que ambos bandos habían estado preparando desde el cruce del Rubicón. Pompeyo contaba con más caballería y con un ejército en apariencia superior en número, de César con la veteranía y la confianza de sus legiones galas, que lo habían seguido a través de 10 años de campaña, y que tenían en él una confianza que superaba cualquier lealtad abstracta al Senado o a la República. Farsalia terminó con la derrota de Pompeyo. El general, que había sido durante décadas el hombre más poderoso del mundo romano, huyó del campo de batalla y luego de Grecia. Se dirigió a Egipto, donde esperaba encontrar refugio en la corte del joven faraón Ptolomeo. Fue asesinado al desembarcar, antes incluso de llegar a tierra. Cuando César llegó a Alejandría días después y le presentaron la cabeza de su rival, se dice que su reacción fue el llanto. Había querido la victoria, no esa muerte. En Egipto, César se encontró envuelto en la guerra dinástica entre Ptolomeo y su hermana Cleopatra. La relación con la reina egipcia, que se convertiría en uno de los elementos más recordados de su vida personal, tuvo también consecuencias políticas. El establecimiento de Cleopatra en el trono de Egipto servía a los intereses romanos de tener un cliente leal gobernando ese granero imprescindible del mundo mediterráneo. Las campañas siguientes llevaron a César a través del Ponto, donde derrotó al rey Farnaces en una batalla tan rápida que motivó la famosa frase «Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí». Luego a África, donde los pompeyanos habían reagrupado sus fuerzas bajo el mando de Escipión y el rey Juba. Finalmente a Hispania, donde los hijos de Pompeyo, Gneo y Sexto, habían levantado un nuevo ejército. La batalla de Munda, en el año 45, fue la última de la guerra civil. César la describió después como la más dura que había librado, la única en que había llegado a temer por su vida. A su regreso definitivo a Roma en el año 45, Julio César era el hombre más poderoso que Roma había conocido desde Sila, y probablemente más poderoso que Sila mismo. Acumulaba títulos y poderes que el sistema republicano no había diseñado para concentrar en una sola persona. Dictador perpetuo, título que el Senado le confirió en el año 44, a diferencia de la dictadura temporal de Sila. Implicaba un poder sin límite de tiempo, lo que lo convertía en algo cualitativamente diferente de todo lo que había existido antes. Pero César no parecía contento con simplemente ejercer el poder. Lo ejercía, sí, con una energía legislativa que dejaba a sus contemporáneos sin aliento. Reformas del calendario, que produjeron el calendario juliano, que permanecería en uso durante siglos. Reorganización de las provincias, planes de construcción de una nueva Roma, proyectos de drenaje de las marismas, colonización de veteranos, extensión de la ciudadanía romana a los galos cisalpinos. La velocidad y el alcance de estas reformas eran en sí mismas perturbadoras para muchos. La República había funcionado sobre el principio de la deliberación colectiva, lenta, a veces ineficaz, pero colectiva. César decidía y ejecutaba. Consultaba al Senado, pero la consulta parecía más un trámite que una deliberación genuina. Los senadores llenaban sus actas en las sesiones presididas por el dictador, pero la sensación de que sus opiniones importaban en los resultados finales era cada vez más tenue. Había también signos que los sectores más conservadores de la aristocracia romana interpretaban con alarma. Se decía que César aceptaba honores que recordaban a los que los romanos reservaban para los dioses. Se decía que había rodeado su silla curul con ornamentos dorados que evocaban un trono. Se decía que había recibido sentado a una delegación del Senado
que se acercaba a comunicarle nuevos honores, violando el protocolo que exigía ponerse en pie ante los representantes del pueblo romano. Estas anécdotas, amplificadas en el relato que sus enemigos construían sobre él, alimentaban el rumor más peligroso de todos, que César quería hacerse rey. En Roma, el título de Rex era el más execrado del léxico político. La República había nacido, según el mito fundacional, del rechazo a los últimos reyes de Roma, los Tarquinios. Ser acusado de aspirar a la monarquía era el cargo más grave que podía hacerse contra un político romano, y más por su valor simbólico que por su contenido literal. Cuando en las Lupercalia del año 44, la fiesta tradicional de mediados de febrero, Marco Antonio ofreció públicamente una corona a César ante la multitud reunida, y César la rechazó entre los aplausos del pueblo. Nadie sabía con certeza si el episodio había sido un teatro ensayado para demostrar que César no quería ser rey, o si había sido un tanteo genuino que César rechazó al calibrar la reacción del público. Probablemente ni los propios actores de la escena lo sabían con total claridad. Lo que sí era claro, en aquellas semanas de febrero y marzo del año 44, era que la tensión en la ciudad había alcanzado un nivel que hacía inevitable algún tipo de resolución. César planeaba partir en pocas semanas hacia el oriente para iniciar una campaña contra los partos que, según se decía, habría de durar varios años. Una vez ausente de Roma, con el enorme poder que ya poseía, y añadiendo la gloria de una victoria contra el único enemigo que había derrotado a un ejército romano en campo abierto, el equilibrio político de la República quedaría alterado de manera quizás irreversible. Había quienes pensaban que esa partida era la última oportunidad, y habían comenzado ya, en silencio, a prepararse para actuar. Roma, en los primeros meses del año 44, antes de la era común, respiraba una atmósfera que sus contemporáneos describirían más tarde como cargada, tensa, llena de presagios que la costumbre romana de leer las señales del mundo natural convertía en tema cotidiano de conversación. Las entrañas de los animales sacrificados daban resultados inquietantes. Las lluvias fuera de estación se interpretaban. Los cometas que habían aparecido en el cielo del año anterior permanecían en la memoria de los augures. Estas lecturas del mundo natural no eran superstición en el sentido moderno. Eran parte integral del sistema cognitivo y político romano. La manera en que la República reconocía los límites del conocimiento humano y buscaba orientación en señales que los sacerdotes entrenados podían interpretar. Cuando los arúspices anunciaban que los presagios eran desfavorables, eso tenía peso político real. Podía detener una expedición militar o posponer una sesión legislativa. Pero en ese invierno particular, los presagios parecían haberse multiplicado de una manera que inquietaba incluso a quienes no eran especialmente supersticiosos. Y mezclados con esos presagios, circulaban rumores más concretos, que se tramaba algo, o que había reuniones en casas privadas, que ciertos hombres intercambiaban palabras en voz baja cuando creían no ser observados. César era consciente de que tenía enemigos. No solo lo sabía en abstracto, en el sentido en que cualquier hombre poderoso sabe que genera hostilidad, sino en términos concretos. Sus informantes le traían noticias de conversaciones, de actitudes, de hombres que en otros tiempos le habían sido leales y que ahora mostraban una reserva notable. Pero César, en ese periodo, parecía haber tomado una decisión deliberada frente a esas noticias. No actuar sobre ellas de manera preventiva. Había disuelto su escolta personal de guardias españoles.
Decía que era preferible morir una vez a vivir siempre con miedo. Era una posición que sus biógrafos posteriores interpretarían de maneras distintas, como valor genuino, como cálculo político que buscaba aparecer como un gobernante confiado y magnánimo, como una cierta fatiga de quien había pasado décadas en campaña, y quizás sentía que el precio de la vigilancia perpetua era demasiado alto. Probablemente contenía algo de todo esto. De todos los hombres que participarían en los eventos del mes de marzo, el más estudiado por la posteridad ha sido Marco Junio Bruto, no porque fuera el más poderoso ni el más hábil, sino porque su figura encarnaba de manera más visible la contradicción que desgarraba a muchos aristócratas romanos de su generación: la lealtad a los principios de la República y la realidad de las relaciones personales con quien la estaba transformando. Bruto era hijo de Servilia, una mujer de la alta aristocracia romana, con quien César había mantenido una relación íntima durante años. Las especulaciones antiguas y modernas sobre si Bruto podría ser hijo de César han sido examinadas repetidamente, y el consenso general entre los historiadores es que los datos cronológicos no lo hacen plausible. Pero la relación entre César y Servilia era un hecho conocido, y hacía la posición de Bruto frente a su eventual acción particularmente compleja. Bruto había combatido del lado de Pompeyo en la guerra civil. Era la elección natural para un hombre con sus convicciones republicanas. Pero después de Farsalia, había pedido el perdón de César, que se lo había concedido con generosidad. Más aún, César había favorecido la carrera de Bruto, lo había nombrado gobernador de Galia Cisalpina, lo había apoyado para el pretura del año 44. Era, por todos los indicadores externos, de un hombre que debía todo su presente político a la benevolencia del dictador. Y sin embargo, en las semanas previas a los idus de marzo, Bruto estaba en el centro del grupo que planeaba el asesinato de ese mismo dictador. Sus contemporáneos lo sabían, y las razones que él mismo articuló, antes y después de los eventos, giraban alrededor de un argumento que encontraba su resonancia más profunda en la tradición romana: que ninguna causa personal, ninguna deuda de gratitud, podía pesar más que la libertad de la República. Bruto invocaba también su linaje. Se consideraba descendiente de Lucio Junio Bruto, el fundador legendario de la República, el hombre que, según la tradición, había expulsado a los últimos reyes de Roma. Era una genealogía que imponía obligaciones, o al menos eso era lo que él necesitaba creer. Quienes lo conocían decían que durante aquellas semanas andaba abstraído, que dormía mal, que su esposa Porcia, hija del estoico Catón, lo observaba con una preocupación que él resistía a callar. Si Bruto era el alma moral de la conspiración, Cayo Casio Longino era su arquitecto práctico. Era un hombre de temperamento diferente, más frío, más calculador, con una claridad para los fines y los medios, que Bruto, con su formación filosófica estoica, encontraba a veces incómoda pero necesaria. Casio había sido también pompeyano durante la guerra civil, y también había recibido el perdón de César. Era cuñado de Bruto, habiendo casado con su hermana Junia Tercia. Su motivación, según los testimonios disponibles, mezclaba convicciones republicanas genuinas con resentimientos personales. Se decía que César le había pospuesto en algún honor o nombramiento, que existía entre ellos una frialdad que se remontaba a un incidente sin mayor importancia política, pero que Casio había almacenado en esa región de la memoria donde se guardan los agravios. Fue Casio
quien probablemente dio los primeros pasos organizativos de la conspiración, quien se acercó a Bruto y lo persuadió de unirse, quien reclutó a la mayoría de los otros conjurados. El reclutamiento era, en sí mismo, una operación de considerable delicadeza. Cada hombre que se incorporaba era un riesgo de descubrimiento, pero la magnitud del plan hacía necesario cierto número de participantes, tanto para la ejecución práctica como por razones de imagen política, que el acto pudiera presentarse como la obra de un grupo de patricios, no de un individuo con motivaciones personales, era una consideración importante. Los historiadores han identificado entre 60 y 80 personas que tenían algún conocimiento del plan antes de los idus de marzo, aunque el círculo de participantes directos era mucho más reducido. El hecho de que un grupo de ese tamaño guardara el secreto durante semanas en una ciudad donde la información circulaba con la velocidad del rumor es en sí mismo notable. Existían algunos riesgos de que el plan se filtrara, algunas aproximaciones peligrosas a la revelación que los conspiradores debieron manejar con una combinación de suerte y nerviosa contención. Más allá de Bruto y Casio, la conspiración incluía a hombres de perfiles muy distintos, lo que ilustra la amplitud del descontento que César había generado en las élites senatoriales romanas. Había pompeyanos que nunca habían digerido del todo la derrota. Había cesarianos decepcionados, hombres que habían combatido del lado de César y que sentían que los honores recibidos no correspondían a sus méritos o expectativas. Había filósofos convencidos de la primacía del bien común. Había ambiciosos que calculaban que el vacío de poder posterior al asesinato podría beneficiarlos. 10. Junio Bruto. Albino, que no debe confundirse con Marco Junio Bruto, a pesar del apellido compartido, era uno de los lugartenientes más capaces y de mayor confianza de César. Había comandado la flota durante las campañas galas, había sido gobernador de varias provincias. De su inclusión en la conspiración, era un golpe de credibilidad política para los conjurados. Demostraba que incluso los más cercanos al dictador participaban en el plan. Cayo Trebonio había sido uno de los legados de César en la Galia. Servio Sulpicio Galba también había combatido junto a él. Lucio Minucio Basilo, otro veterano cesariano. La lista de los conjurados que habían sido beneficiarios directos de la generosidad política de César es lo suficientemente larga como para que la posteridad haya encontrado en ella una de las ironías más oscuras de la historia romana. El hombre que practicó la clemencia como política de Estado fue traicionado en proporciones significativas por quienes más habían recibido de esa clemencia, la clemencia de César, esa política deliberada de perdonar a los derrotados y convertirlos en aliados, era también, desde otra perspectiva, la que había hecho posible la conspiración. Un Sila habría proscrito a sus enemigos. Un César prefirió perdonarlos. La diferencia entre ambas estrategias era filosófica y política, pero también tenía consecuencias prácticas que en los idus de marzo se harían dolorosamente evidentes. Las fuentes antiguas, especialmente las biografías de Suetonio y Plutarco, escritas más de un siglo después, están repletas de presagios y señales que habrían anunciado la muerte de César en los días previos a los idus. Los caballos que habían cruzado el Rubicón con él y que ahora se negaban a comer y lloraban, las aves que se posaban en el templo de Pompeyo, los truenos fuera de temporada, un arúspice que le advertía de un peligro que culminaría en los idus de marzo, pues estas narraciones de presagios son características de la biografía antigua
y deben leerse como un recurso literario, tanto como un registro histórico. Los autores que las recogían eran hombres educados, que conocían perfectamente la distancia entre el símbolo y el hecho, pero las incluían porque respondían a una comprensión del mundo en que los grandes sucesos humanos tenían resonancias en el orden natural y porque servían para dar a los hechos ya conocidos una estructura narrativa coherente y un peso emocional apropiado a su magnitud. Lo que las fuentes permiten reconstruir con mayor confianza son los movimientos y conversaciones de los días inmediatamente anteriores al 15 de marzo. La conspiración estaba fijada para esa fecha. El Senado se reuniría en el Teatro de Pompeyo, en el campo de Marte, y César asistiría. Era la última sesión senatorial antes de su partida hacia el oriente, prevista para el 18 de marzo. Si no actuaban ese día, el dictador se alejaría de Roma por años, y las condiciones de la conspiración cambiarían de manera impredecible. Hubo momentos en que el plan estuvo a punto de ser descubierto. Un senador, Artemidoro de Cnido, maestro de filosofía griega y conocido de Bruto, llegó a preparar un escrito con los nombres de los conspiradores y lo tuvo en sus manos, dispuesto a entregárselo a César. Pero los momentos en que pudo hacerlo pasaron sin que se diera la oportunidad. El billete acabó sin ser leído en el puño del dictador cuando lo asesinaron. La víspera de los idus, Calpurnia, la esposa de César, tuvo sueños que la perturbaron profundamente. En su sueño, según los relatos, veía el astil del frontón de su casa derrumbarse o abrazaba a su marido herido. Al despertar, le rogó que no fuera al Senado ese día. César vaciló. Envió a Marco Antonio a disculpar su ausencia. Fue entonces cuando Décimo Bruto, el hombre de su máxima confianza entre los conspiradores, vino a buscarlo personalmente, argumentando que el Senado esperaba y que aplazar sería interpretado como debilidad o como deferencia a las supersticiones de una mujer. César se levantó y fue. El Teatro de Pompeyo era uno de los edificios más imponentes de Roma. El primero construido en piedra permanente, inaugurado en el año 55, antes de la era común por el propio Pompeyo, con juegos de una magnificencia que había marcado una época. En sus jardines porticados se habían adosado con el tiempo varias salas de uso senatorial, una de las cuales había sido decorada con una estatua del propio Pompeyo. Era en esa sala donde se reuniría el Senado ese día, ante los ojos de mármol de su antiguo enemigo. César llegó tarde a la sesión, acompañado de Marco Antonio. En las proximidades del teatro, los conjurados habían dispuesto que Trebonio se acercara a Antonio y lo retuviera en conversación, alejándolo de la sala. La escena requería que el cónsul, el hombre más poderoso después de César y el más capaz de una respuesta inmediata, no estuviera presente cuando comenzara lo que tenía que comenzar. Lo que siguió se desarrolló en pocos minutos. Un senador, Tilio Cimbro, se acercó a César con la petición de que intercediera por el perdón de su hermano desterrado. Otros senadores se sumaron a la petición en aparente apoyo, rodeando al dictador mientras éste intentaba rechazar la solicitud. En ese momento, Casca, uno de los conjurados, realizó el primer movimiento. César, sorprendido, intentó resistir brevemente. Los otros conjurados actuaron en los momentos que siguieron. Las fuentes antiguas difieren en los detalles precisos de lo que ocurrió en esos minutos en la sala del pórtico de Pompeyo, pero convergen en un hecho. Cuando todo terminó,
el dictador perpetuo de Roma yacía a los pies de la estatua de su antiguo rival y aliado, Gneo Pompeyo, en cuya guerra contra él habían muerto decenas de miles de hombres. La ironía de la ubicación no escaparía a ninguno de los presentes, ni a ninguno de los historiadores posteriores. Se contaron, en los días y semanas posteriores, 23 heridas en el cuerpo de César. El médico que examinó el cuerpo indicaría que solo una de ellas había sido mortal. El resto eran, de alguna manera, un testimonio de la multiplicidad de manos que habían participado y de la confusión que reinó en esos momentos, cuando hombres que nunca habían matado a otro hombre intentaban matar al más poderoso de Roma en un espacio cerrado, en la proximidad de la estatua muda de Pompeyo. Marco Antonio, que había sido retenido fuera de la sala, escuchó el tumulto y huyó. El Senado se dispersó en el pánico. Los conjurados, que habían previsto quizás un momento de triunfo público y de proclamación de la libertad recuperada, se encontraron corriendo hacia el Capitolio, con las togas manchadas, entre una ciudad que no reaccionaba como habían esperado. Los conjurados habían supuesto, o al menos esperado, que la ciudad recibiría la muerte del dictador con alivio, con una explosión de aprobación popular que validaría el acto y les daría el respaldo necesario para reconstruir la república sobre las ruinas del poder cesariano. No ocurrió así. Roma reaccionó al asesinato con una mezcla de confusión, miedo y silencio que desconcertó a quienes lo habían planeado. Los ciudadanos cerraron sus tiendas. Las calles se vaciaron. El pueblo de Roma, que había visto en César al hombre de las leyes agrarias, del trigo subsidiado, de los juegos magnificentes, al general que había añadido enormes riquezas al mundo romano, no respondía como los conjurados habían imaginado. Bruto y Casio hicieron un esfuerzo por dirigirse al pueblo desde el Capitolio, donde se habían refugiado, invocando la tradición de la República y la liberación de la tiranía. Pero las palabras que en las escuelas de retórica resonaban con una claridad perfecta sonaban diferentes en las calles de una ciudad donde el hombre que había sido asesinado era conocido, donde sus reformas habían tenido consecuencias reales y visibles para el Senado. Se reunió el día siguiente, en un clima de extrema tensión. Las negociaciones entre los conjurados y los cesarianos, con Marco Antonio en primer plano, produjeron un acuerdo frágil. Los actos de César serían confirmados, evitando así el caos administrativo que su anulación habría producido, pero no habría represalias contra los asesinos. Una amnistía general que nadie en la sala creía que fuera a durar. El testamento de César, leído públicamente en esos días, añadió un elemento más al cuadro. César había dejado una parte considerable de su herencia personal a los ciudadanos de Roma y había adoptado como heredero a su sobrino nieto, Gaius Octavius, el futuro Augusto. El gesto testamentario hacia el pueblo fue recibido con la gratitud que el calculador César había previsto y que los asesinos no habían calculado. Los funerales de Julio César, celebrados en el Foro Romano pocos días después del asesinato, fueron el momento en que el equilibrio político post-asesinato comenzó a deshacerse de manera visible. Marco Antonio, cónsul y el hombre más poderoso del bando cesariano, pronunció la oración fúnebre. El discurso de Marco Antonio en los funerales de César es uno de los episodios más estudiados de la retórica política antigua, aunque accedemos a él principalmente a través de las recreaciones de Plutarco y Dion Casio, escritas mucho después de los hechos. La versión inmortalizada por Shakespeare es, obviamente,
una creación literaria del siglo XVI. Pero el efecto del discurso real sobre el público presente está documentado y fue considerable. Antonio leyó el testamento, mostró la toga ensangrentada de César, usó todos los instrumentos de una retórica cultivada para transformar la percepción de los presentes. Los conjurados habían presentado su acto como la liberación de un tirano. Antonio lo presentaba como el asesinato del padre de Roma, de un hombre que había dado todo por su patria y había recibido la muerte de quienes lo rodeaban. La reacción del pueblo que escuchaba fue intensa. Cuando la multitud se dispersó del foro, llevaban brasas de la pira funeraria hacia las casas de los asesinos. Bruto y Casio, o que habían permanecido en Roma en el frágil periodo de la amnistía, comenzaron a recibir señales de que su seguridad personal no estaba garantizada. En las semanas siguientes, ambos abandonarían la ciudad para dirigirse a sus provincias en el oriente. Mientras Roma procesaba los eventos de los idus de marzo, un joven de 18 años llamado Gaius Octavius se encontraba en Apolonia, en Macedonia, completando su educación militar. Cuando le llegaron las noticias de la muerte de su tío abuelo César, y poco después la noticia de que había sido adoptado en el testamento como hijo y heredero principal, tomó una decisión que definiría el resto de su vida: reclamar esa herencia. Su decisión fue considerada precipitada por muchos de quienes lo rodeaban. Era un joven sin ejército propio, sin experiencia política directa, pero enfrentado a hombres mucho más poderosos, más experimentados y mejor situados que él. Marco Antonio controlaba los legados de César y los veteranos del ejército. Lépido tenía sus propias legiones. Bruto y Casio reorganizaban sus fuerzas en Oriente. La situación parecía no dejar espacio para un recién llegado de 18 años. Pero Octavio, que adoptó el nombre de Gaius Julius Caesar Octavianus, al reclamar la herencia adoptiva, tenía una comprensión política que sorprendía a sus contemporáneos. Sabía que el nombre de César era ya una moneda de enorme valor, que los veteranos de las legiones cesarianas respondían a ese nombre con una lealtad casi religiosa, que el pueblo de Roma lo asociaba con la generosidad y la promesa de orden. Comenzó a usar ese capital simbólico con una habilidad que iba a demostrar ser, con el tiempo, aún más extraordinaria que la de su adoptante. La relación entre Octavio y Marco Antonio en los meses siguientes al asesinato fue un estudio en la geometría del poder republicano en descomposición. Dos hombres que compartían el bando cesariano, pero no el poder, que necesitaban cooperar para enfrentarse a Bruto y Casio, y que, al mismo tiempo, competían por la sucesión del liderazgo cesariano. La alianza que finalmente formaron, incluyendo también a Lépido, en el segundo triunvirato de octubre del año 43, fue el instrumento con el que la República sería liquidada definitivamente. Las proscripciones del año 43, antes de la Era Común, fueron una de las páginas más oscuras de la historia tardorrepublicana. El segundo triunvirato, que se constituyó legalmente a diferencia del acuerdo informal del primero, y declaró fuera de la ley a cientos de ciudadanos romanos, senadores, caballeros, simples ciudadanos. Sus propiedades fueron confiscadas, sus vidas declaradas sin protección legal. Quien los matara podía reclamar una recompensa. Entre los proscriptos estaba Marco Tulio Cicerón, el gran orador, el defensor elocuente de las instituciones republicanas, el hombre cuyas filípicas, sus discursos contra Marco Antonio, habían articulado con brillantez retórica la causa de los conjurados. Fue alcanzado por los sicarios del triunvirato, mientras intentaba huir de Italia.
Su cabeza y sus manos fueron llevadas a Roma y expuestas en el foro, en la misma tribuna desde la que había hablado. Fue la imagen más brutal del final de una era. Las proscripciones liquidaban no solo personas, sino también la clase política que había hecho funcionar la República. Muchos de los hombres que podrían haber reconstituido las instituciones republicanas en una generación futura estaban muertos, exiliados o reducidos al silencio. El tejido humano de la res pública se deshacía con una velocidad que sus protagonistas habrían encontrado difícil de imaginar apenas 3 años antes. Bruto y Casio, mientras tanto, habían construido ejércitos considerables en el oriente, recaudando fondos de las ciudades y provincias orientales, en algunos casos con métodos que sus propias convicciones republicanas habrían criticado en otro contexto. La necesidad militar los llevaba a compromisos pragmáticos que erosionaban la pureza moral que habían proclamado como justificación de sus actos. Las batallas de Filipos, en octubre del año 42, antes de la era común, en Macedonia, fueron el último gran enfrentamiento de la guerra civil, que había comenzado con el cruce del Rubicón. Los ejércitos de Bruto y Casio se enfrentaron a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Octavio en una doble batalla que decidió el destino de la República. Casio murió en la primera de las dos batallas, víctima de un error de información, creyendo que su ala del ejército había sido derrotada cuando en realidad Bruto había obtenido una victoria parcial en el otro flanco. Se suicidó. La muerte de Casio privó al ejército republicano de su más hábil organizador militar en el momento más crítico. Bruto siguió combatiendo con los restos del ejército. 20 días después de la primera batalla, se libró la segunda. Fue una derrota definitiva. Bruto huyó del campo de batalla con un grupo reducido de hombres y, al igual que Casio, decidió que la vida sin la República que había intentado defender no era la vida que quería continuar. Murió esa misma noche. Con las muertes de Bruto y Casio en Filipos, la causa republicana perdió sus últimos defensores con capacidad militar real. Quedaban aún años de guerra civil, de disputas entre Octavio y Antonio, de el último episodio en Egipto, donde Antonio y Cleopatra elegirían la muerte antes que la rendición. Pero el arco que habían comenzado a trazar los idus, de marzo del año 44, encontraba en Filipos su resolución principal. La República Romana no murió en los idus de marzo del año 44, antes de la era común. Murió más lentamente, en el transcurso de décadas, a través de una acumulación de presiones, fracturas y adaptaciones que hicieron inevitable la transformación que Augusto finalmente institucionalizó. Pero los idus de marzo fueron el punto de quiebre que aceleró ese proceso hasta hacerlo irreversible. El asesinato de César produjo el efecto contrario al que sus ejecutores habían esperado. En lugar de restaurar la República, aceleró su desaparición. El vacío de poder que dejó la muerte del dictador perpetuo no fue llenado por las instituciones republicanas que los conjurados esperaban revitalizar, sino por la guerra entre quienes reclamaban el legado de César. La República, debilitada ya por décadas de guerra civil y transformación social, no tenía la energía institucional para imponerse a esa competencia de poderes militares. Octavio, que se convertiría en Augusto en el año 27, tuvo el genio político de entender que la forma de la República debía preservarse incluso cuando su sustancia se transformaba. Mantuvo el Senado, los títulos republicanos, los rituales e instituciones que los romanos reconocían como su herencia.
pero los vació de su poder real, concentrando las funciones militares, administrativas y religiosas en su propia persona bajo títulos que sonaban republicanos. Princeps, primer ciudadano, no rex, no dictador perpetuo. César había cometido el error, si es que puede llamarse así, de no disfrazar suficientemente su poder con el lenguaje de la tradición. Sus poderes eran reales y visibles, sus honores excesivos a los ojos de muchos, su presencia en el sistema político demasiado dominante para ser compatible con la ficción de que la República continuaba funcionando normalmente. Augusto aprendió de ese error con una precisión que demostraría ser, a largo plazo, la inversión política más exitosa de la historia romana. El Senado, en los años que siguieron a su muerte, decretó la divinización de Julio César. Fue el primero de los gobernantes romanos en ser oficialmente deificado, y el cometa que había aparecido en el cielo durante los juegos celebrados en su honor fue interpretado como el signo de su ascenso al rango de los dioses. Divus Iulius, Julio el Divino, fue el título que las inscripciones comenzaron a grabar en los templos construidos en su honor. La divinización no era solo un gesto religioso, era también un instrumento político de primera magnitud en manos de Octavio. Ser el hijo adoptivo del dios Julio daba a Augusto una legitimidad que ningún título republicano podía igualar. La transformación de un político asesinado en una divinidad era el último acto de esa carrera que había comenzado con el modesto cursus honorum de un joven patricio endeudado y había terminado con la reorganización del mundo mediterráneo. El nombre de César sobrevivió también de otras maneras. Los sucesores de Augusto adoptaron el nombre como parte de su titulatura, convirtiéndolo en equivalente de soberano. De César derivaría, a través de las lenguas germánicas, la palabra Kaiser, que usarían los emperadores alemanes, y también el vocablo, que en lenguas eslavas designaría la misma realidad, Tsar, Tsar. Un hombre del siglo I, antes de la era común, cuyo nombre, transformado y adaptado a través de 2000 años de historia, terminaría siendo sinónimo del poder supremo en lenguas que los romanos jamás habrían imaginado. El calendario que César reformó, el calendario juliano, fue el que estructuró el tiempo en Europa y en las culturas que derivaron de Europa durante 15 siglos, hasta la reforma gregoriana del siglo XVI. El mes de julio lleva su nombre. La ciudad que hoy se llama Julio, en su honor más directa, que no es Roma, sino el propio mes de su nacimiento. Las guerras galas, que César condujo, establecieron las fronteras de lo que sería durante siglos el mundo romano europeo occidental. Las ciudades que sus legiones fundaron o cuyas defensas organizaron son hoy ciudades modernas. Lutetia es París, Genava es Ginebra, Colonia Agripina es Colonia. La huella de esas campañas está inscrita en la geografía de Europa con una permanencia que pocas guerras de la historia pueden igualar. La República Romana no sobrevivió a los idus de marzo en ninguna forma sustancial, pero la civilización que Roma había construido, el derecho que había codificado, el latín que había llevado por el mundo mediterráneo, la arquitectura que había elevado a una escala nunca antes vista, todo eso continuó y se transformó en lo que llamamos la herencia clásica. César no fue el origen de esa herencia, ni su destructor. Fue una de sus figuras más determinantes y también, inevitablemente, uno de sus instrumentos. Han pasado más de 2000 años desde aquella tarde de marzo en el pórtico del Teatro de Pompeyo. El teatro mismo ha desaparecido casi por completo bajo la superposición de siglos de construcciones medievales y modernas en el campo de Marte romano.
El lugar exacto donde ocurrió lo que ocurrió está marcado hoy por un pequeño monumento casi invisible entre los edificios de Roma. El Foro Romano, que fue el centro de la vida política que hemos recorrido a lo largo de estas páginas, es hoy un campo de ruinas visitado por millones de personas cada año. Las columnas del templo de Saturno aún se elevan contra el cielo. Los arcos de Septimio Severo y de Tito marcan la entrada de ese espacio abierto que fue durante siglos la arena donde se concentraba el poder del mundo conocido. La vía sacra aún se puede caminar, aunque los pies que la recorren hoy son los de turistas del siglo XXI, no los de senadores con togas ni de magistrados con faces. El Senado, la Curia Julia, que César había comenzado a construir y que Augusto completó después de su muerte, sobrevive también o es reconvertida en iglesia cristiana en la Edad Media, lo que paradójicamente la protegió de la destrucción que se llevó otros edificios de la antigüedad. Sus paredes de ladrillo rojo, que vieron pasar los últimos decenios de la República y los primeros del Imperio, siguen en pie. Las fuentes que nos permiten conocer la vida y la época de Julio César son abundantes para los estándares de la historia antigua, pero están llenas de silencios y ambigüedades. Los propios escritos de César, los comentarii, son de una claridad engañosa. Cuentan exactamente lo que César quería que los romanos supieran, con la omisión cuidadosa de lo que no convenía narrar. Las biografías de Plutarco y Suetonio son ricas en anécdotas y detalles que transmiten la textura de las vidas que describen, pero fueron escritas más de un siglo después de los hechos, o a partir de fuentes que no siempre podemos verificar. Lo que queda, a través de todos esos filtros, es la figura de un hombre de capacidades excepcionales, que operó en un momento en que el sistema institucional al que pertenecía no podía ya contener las fuerzas que él mismo, entre otros, había contribuido a liberar. No fue el destructor de la República en el sentido de que hubiera planeado deliberadamente su destrucción. Fue, más precisamente, el catalizador de un proceso que había comenzado antes que él, y que encontró en él tanto el agente de su aceleración como la víctima más visible de sus consecuencias inmediatas. La historia no se detiene en ningún punto de su recorrido, ni en los idus de marzo del año 44, ni en Filipos, ni en la proclamación del Principado de Augusto en el año 27. Continúa transformándose, ya acumulando capas de significado sobre los hechos ya ocurridos. Y los hechos que hemos recorrido esta noche, esas décadas de política romana en el siglo I, antes de la era común, pertenecen ya a ese sedimento profundo de la historia humana, del que seguimos extrayendo, lentamente, comprensiones sobre cómo los sistemas políticos se construyen, se tensionan y se transforman. Roma duerme ahora bajo el peso de sus siglos. Las piedras que pisaron César y Bruto, Cicerón y Cleopatra, Marco Antonio y Octavio, están enterradas bajo capas de tierra y de historia. La ciudad moderna que lleva el mismo nombre sigue en pie sobre las 7 colinas, viva y bulliciosa, sin que la mayor parte de quienes caminan por sus calles piensen necesariamente en los hombres que aquí tomaron las decisiones que doblaron el arco de la historia occidental y, sin embargo, esas decisiones están presentes de maneras que no siempre se ven a simple vista. En el nombre del mes en que muchos nacen, en el derecho que organiza la vida de decenas de países, en las palabras latinas que subsisten en casi todas las lenguas de Europa, en la forma de los arcos y las columnas que aún se construyen cuando se quiere transmitir solemnidad y permanencia. La historia no termina,
se sedimenta en algún lugar bajo el Foro Romano. Los cimientos de la curia, que nunca fue la de César, la que él comenzó a construir y no pudo ver terminada, se hunden en el suelo, que guarda también los restos del mundo que existía antes de él y que siguió existiendo, transformado, después. La noche pasa sobre esas piedras, como ha pasado sobre ellas durante 2000 años. El silencio que cae sobre las ruinas de la noche romana no es el silencio del olvido. Es el silencio de lo que ya no necesita ser dicho en voz alta para estar presente. Esto fue una historia de Relatos de Medianoche. Gracias por la escucha en silencio desde distintos lugares del mundo. En los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose para que nuevos relatos sigan llegando. Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco, se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, no pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia.